Hago la aclaración que les hacía desde un principio en el tenor de que evidentemente no pretendemos ver el 100% de las reglas. Hay un cúmulo de reglas, por ejemplo, en materia de CFDI, que las vamos a obviar en el tenor de que no hay cambios, no es un curso de CFDI, y otros rengloncillos, y me voy a enfocar 2 o 3 reglas que son las más importantes como lo hemos hecho hasta ahorita. ¿Por qué se hizo tedioso esta primera parte o más latosón? Porque hay muchas que han quedado rezagadas y que no hemos a lo mejor reconocido, tenido en el mapa de que existen, por fusión, por escisión, por fallecimiento, por ciertos cúmulos de operaciones. Pero todas las demás, si afortunadamente ya las conocemos y han funcionado y siguen funcionando, simplemente hacemos el breviario cultural, un reconocimiento de que ya estoy consciente de que se quedaron como tal. Hay otras que inclusive me atrevo a ponerles en el mismo material la letanía de que son importantes, como es el caso de esta. En el caso de una solicitud para la suspensión o disminución de obligaciones de las personas físicas, que aquellas que teniendo activas las obligaciones fiscales relacionadas con el CR del RIF como tal, y de los ingresos por actividades empresariales o profesionales, de los ingresos por arrendamiento, que ya no realizan estas actividades, podrán solicitar la suspensión o disminución de obligaciones de manera retroactiva hasta por los últimos 5 ejercicios previos a su solicitud. Son de esas que vale la pena también traer en el reloj, porque muchas veces decíamos no sabemos cómo piensa la autoridad, y es aquí entonces nos dan razón de lo que están en obviedad de razón, contestándonos a la simple pregunta. Ya vimos el tema de las famosas sociedades por acciones simplificadas, bajo la mecánica de que efectivamente cómo es que se tienen que dar de altas y que por obviedad de los montos de ingresos, simplemente por monto de acumulación de ingresos, están tributando en este tenor. En materia de lo que son contribuyentes que están relevados de presentar el aviso de inicio o liquidación de cancelación por RFC, nos da simplemente que la razón, si es que una persona moral lleve a cabo una disolución o liquidación, lo tendría que hacer a través de tu empresa, precisamente cuando se trate de este tipo de entidades, y lo tienen que hacer a través de la Secretaría de Economía. Si ustedes observan, muchas de las reglas que estamos comentando van dejándose en concatenación con todos los lineamientos que se están haciendo para efectos de la Secretaría de Economía, y podrían llegar a quedar relevados de presentar tanto el aviso de inicio de liquidación como de cancelación al RFC en su activo total. En materia de lo que es controles volumétricos, son de estas que no nos detenemos mucho precisamente, se quedan exactamente igual que en años anteriores, todos los 3 apartados: el apartado de cómo me inscribo, cómo me registro, el apartado de cómo me controlo y aplico los controles volumétricos, y el apartado de los proveedores de los aparatitos que sirven para darle cabida a los controles volumétricos. Son 3 prácticamente desde disposiciones generales, y todo ello quedan exactamente igual. Ahora en materia de hidrocarburos se le agrega el numeral 2, y todo en materia también de la disposición de las obligaciones. Del CFDI, todo lo que es comprobación electrónica, las reglas 2.7 punto y algo, precisamente son las que diríamos, afortunadamente no se nos mueve absolutamente nada. ¿Hay deficiencias todavía? Sí, las reconoce la autoridad. 2 o 3 ajustes breves que tenemos que mencionar, pero de manera general sigue siendo exactamente igual. Por favor, sigan almacenando sus CFDIs. El XML es el bueno. De alguna suerte diríamos, ya hay aplicaciones, como bien vertíamos, para descargar los CFDIs, los XML. Ya tengo la oportunidad de continuar todavía este año al menos con la generación de un CFDI de lo que es posteriormente enviado a un proveedor de certificación. Sigue mi PAC funcionando. Los prestadores de servicios de cobranza, cuando tú mandas triangular tu servicio de cobranza, sigue dándose la opción de que se emitan los CFDIs correspondientes, como igual que en años anteriores, al menos 2018. Los servicios de validación también por el PAC de la misma FE o factura electrónica. La generación de certificados para sello digital se mantiene exactamente igual, y su renovación. Todo lo concerniente a la expedición de los CFDIs a través de factura electrónica, y el PAC se quede intacto. En el numeral 10, ya entrando en materia de lo que son CFDIs globales, es una nueva forma que vamos a empezar a utilizar, aplicar
probablemente en el 2020. A lo mejor es antes si es que los sistemas de Hacienda se logran actualizar, que va más en el tenor de, por ejemplo, las instituciones de crédito que también pueden emitir los famosos CFDIs masivos. Imagínense ustedes un banco, la cantidad de CFDIs que tienen que emitir en materia de sus mismos estados de cuenta y los intereses correspondientes sean a cargo o a favor, o los cargos, comisiones y demás. Entonces todo ello, de alguna suerte, viene a reutilizarse. Se va a empezar a nombrar ya mucho lo que es factura global para ese tipo de entidades y que evidentemente todos estos cambios se irán notificando por parte de Hacienda al PAC y directamente ya a quien lo empiece a utilizar, los gasolineros por ejemplo, pero que todo ello se vislumbra para un ajuste que va a entrar en vigor a partir de diciembre del 2019 y seguramente enero del 2020. De las más reconocidas y que tenemos que tener cierto cuidado, va en el tenor de lo que es, ¿qué sucede si yo quiero vender un automóvil nuevo o usado, pero que resulta ser que se lo estoy vendiendo a una agencia, a un lote de autos, que me va a vender un automóvil nuevo o bien otro usado? Entonces me dan la pauta y van hiladas 2 o 3 reglas en ese sentido, sobre todo bajo el tenor de que tenemos que tomar primero como identificación, preámbulo. Yo como persona física, cuando vendo mi automóvil, clasifico bajo lo que es el capítulo de enajenación de bienes, no enajenación de bienes en actividades empresariales, el capítulo solito, enajenación de bienes, el cual me marca de que si yo lo que estoy vendiendo es un bien usado, hay un monto para identificar si es que en su caso es un ingreso exento. Aparte me brinca otro numerito para advertirme si es que en su caso, derivados de esta enajenación de este automóvil, conlleva una retención o no por parte del adquirente, por un monto equivalente al 20% del total de la operación. Entonces ya traigo 2 montos. Uno, si a lo mejor el vehículo que vendo por el monto de la venta está exento en su totalidad, o tal vez por el monto de la venta ya no queda exento, es un ingreso que queda grabado en materia del impuesto sobre la renta, que la persona, el adquirente, me tiene que retener un 20% y que después yo, en mi propia declaración anual, lo tengo que determinar como un ingreso acumulable la totalidad y acreditar el 20% que me retuvo el adquirente. Y el adquirente puede ser una persona física, puede ser una persona moral, puede ser una de título 3, puede ser un banco, puede ser un lote de autos, puede ser una agencia automotriz, quien sea. Entonces se complica, porque de entrada muchas personas hasta me dicen, no, a ver, yo vendo mi carro y yo no voy a pagar impuestos por la venta de mi carro. Lo que pasa es que suena inclusive absurdo, ¿no? Más de uno podría decir, oye, a ver, no entiendo. Yo estuve ganando un sueldo, pagué impuestos sobre la renta, generé ahorros con mi sueldo que ya pago impuestos, compro mi carro y cuando lo vendo tengo que pagar impuestos sobre la renta por la venta de mi carro. ¿Cómo que por qué? Sí, suena muy absurdo. Y entonces para eso está el monto exento. Y hay cantidades derivadas inclusive de que el propio automóvil se tendría que ir depreciando dependiendo del año modelo, los meses de uso, para identificar el costo fiscal actualizado de esa unidad, lo cual es una reverenda tontería si parto de la premisa que yo compré mi automóvil con impuestos, o más bien con un ingreso, un honorario, salario, lo que sea, que ya pagó impuestos sobre la renta. Entonces, todo eso tan absurdo que es, pues no logramos muchas veces cachar la idea en decir, yo no me dedico a vender autos, no, pero la regla te advierte. En caso de que una persona física de operaciones con las cuales se enajenen vehículos nuevos o usados y se reciba como pago resultado de eso, enajenación, otro vehículo usado, o sea, estoy vendiendo un automóvil nuevo de agencia y con ello me lo vas a pagar con un auto usado, los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos a personas físicas que no tributen en los términos del título 4, o sea, personas físicas, actividad empresarial, honorarios, régimen general o del RIF, y que reciban como pago, resultado de esa enajenación, un vehículo usado y dinero, incorporarán al CFDI, le están diciendo, tu agencia da de alta, más bien primero incorpora en el CFDI el complemento y deberá conservar CFDI de papel, adquisición de vehículo usado, el ID de la persona física que enajene el vehículo usado, contrato de enajenación, todo lo que de alguna suerte inclusive ya ha estado en reglas anteriores, de años anteriores, en donde das tu contrato y demás. Pero ahora te dicen, no, pues el CFDI tiene que traer todo esto. Tiene que traer además el importe del vehículo nuevo, la cantidad que se recibe del vehículo usado, copia del trámite vehicular, el CFDI del auto nuevo en el cual constan los datos ya de la unidad nueva,
la persona física que enajene el vehículo usado deberá estar ya inscrito en el RFC o podrá realizar dicha inscripción en el SAT o bien de plano a través del enajenante del vehículo nuevo. ¿Sabes qué? Tu agencia, dame de alta, regístrame para efectos de RFC, debiendo proporcionar pues, obviamente el nombre y la CURP para tramitar, como habíamos visto anteriormente, con tu CURP te doy de alta en el RFC. Los contribuyentes que enajenen vehículos nuevos deberán efectuar la retención de la persona física que realice la enajenación del vehículo usado y que reciba como parte del pago, obviamente, el usado. Y conforme toda la letanía, pues obviamente se complica. Nos da la pauta y razón como para decir, esta es más como regla para una agencia automotriz que debe estar en pleno conocimiento de lo que tiene que hacer, porque si no, inclusive se queda sin un costo de ese vehículo usado sin comprobante fiscal. O sea, le es muy importante porque dices, yo soy agencia, le vendí un auto nuevo, ya está mi CFDI. ¿Y qué CFDI me va a dar doña Chonita, ama de casa, que nunca está inscrito en el materia de ISR o el SAT, y que ahora pues me va a dar un CFDI? Te dice, no te preocupes, tú hazle toda su chamba. Sí, por favor. Oliver, ¿esto está aplicando en realidad? Sí, sí. Lo que pasa es que no le queda de otra a la agencia automotriz, porque con ello ya se cubre y dice, ya, al menos estoy vendiendo una unidad nueva de 500,000 pesos, le recibí la camioneta doña Chonita en 300,000 pesos y ese es mi costo fiscal. Entonces, si yo fuera asalariada nada más, ¿tengo que hacer todo esto? Dependiendo de los montos. Ah, ok. Dependiendo de los montos en cuanto a, oye, te estoy vendiendo mi Super Chevy, modelo 1988 y no excede de 36,000 pesos, no, te dice, por ley de ISR estás exento. ¿Qué monto es? Perdón. No recuerdo, si alguien me ayuda, en título 4 de personas físicas, enajenación de bienes, ahí vienen las cantidades exentas y obviamente el monto del 20% a retener. Y con ello ya se arma todo el cuadro. Ahorita lo vemos, son 150 y tantos mil pesos. Sí, porque normalmente las agencias, cuando uno compra un carro, ajá, a mí, bueno, a un cliente le pasó que me dijo, oye, mira, creo que está mal la factura. Digo, ¿pero por qué? Pues efectivamente el subtotal, el IVA no era el 16% del subtotal, ¿no? Era un IVA chiquito. Entonces, y le pusieron una leyenda abajo que de acuerdo al, no recuerdo qué artículo era, y ya después metiéndome más a entender esta parte, creo que a ellos les permite únicamente cobrar el IVA de la utilidad que están obteniendo como base. Entonces, por eso el IVA sale chiquito, digamos, ajá, y no corresponde a la base del subtotal. Eso es cuando son vehículos seminuevos. Ok. Para los loteros y seminuevos. Okay. Cuando no es nuevo de agencia. Cuando es nuevo sí lleva IVA al 100. Sí, claro. Es seminuevos. Sí, en seminuevos así procede. Entonces comentaban que así le hacía de ellos. Dice, salvo que lo compraran de una persona moral. Exacto. O una persona física con actividad empresarial que les pudiera facturar. Ajá. Ahí sí tendrían que estar facturando el 100% del IVA, ¿no? El IVA sobre la base. Así es. Ok, pues sí es una parte así media. Sí. Es por reglamento de IVA, el cual te advierte, cuando tú como persona física vendes tu automóvil en calidad de auto usado y no trasladas el IVA, entonces el lotero únicamente va a causar IVA por la ganancia que derive del diferencial entre el precio de costo y la nueva unidad que se vende. Es correcto. Ok. ¿Sí? Y va más a tenor de que obviamente si me dices un Chevy, un Jetta, todos estos están exentos, pues si me dices, no, ya es un BMW, va más de 500,000 pesos, ten cuidado porque una agencia, si no tuviera este tipo de reglas, muchas veces te diría, pues bueno, señor, le compro su super BMW en 1,000,000 de pesos, aquí están sus 800,000 pesos, deme un par de horas en lo que llega a mi contador y le voy a hacer la transferencia al SAT del 20% para retenerle ese monto y yo ya poderle decir, aquí está su constancia de que le retuve el 20%. Entonces yo ya le pagué su 1,000,000 de pesos, pero con una retención del 20%. Entonces ya vendió la unidad en 800,000 pesos realmente, ¿no? Pero entonces por los montos sí, nos vamos a las cantidades exentas por enajenación de bienes y la cantidad que queda supeditada a la retención del 20%. Habrá que buscar esas dos cantidades. ¿Okay? Ahorita si me ayudas, gracias. Ahorita retomamos. Tomás, hay otra regla que va en ese tenor. Regresando al tema del numeral, ahora el 12 nos advierte acerca de lo que es la constancia de retención de IVA en materia del servicio de carga federal, que a final de cuentas sabríamos que es el CFDI. Estamos repasando lo que son las reglas 271 en materia de CFDIs y que en realidad no se han movido, salvo una o dos que ahorita mencionamos.
El numeral 13, que va correlacionado con el pago de erogaciones a través de terceros, que es prácticamente en el tenor de dejar evidencia acerca de lo que son los reintegros realizados con posterioridad en materia de lo que es la solicitud del CFDI al contribuyente y demás. Esto son de las que, insisto, no se han movido y que evidentemente para efectos del IVA nos dan mucho soporte, no hay mayor comentario que hacer. Otra opción, son 3 opciones del apartado 1, y el 2, cuando el contribuyente de manera previa a la realización de las erogaciones proporciona el dinero para cubrir al tercero, o sea, que en realidad vaya a hacerse a través de un reembolso o de un anticipo como tal. Serían las dos diferencias. Sí, por favor. ¿Qué tal, Víctor? Tengo un tema por ahí relacionado con algo de CFDI de vehículos. Tenía yo una camioneta Mercedes de 700,000 ahí de la empresa. Ajá. Salió un poquito mal desde el 2016. Entonces estuvimos metiendo reclamación. Hasta el día de hace una semana nos dieron una nueva. Yo la estuve deduciendo como arrendamiento puro. Ahorita esta aplica igual, arrendamiento puro. Me dieron una nueva factura igual. Sí, no se movió nada. Me pidieron que facturara, pero no sé qué, o sea, la forma de pago no supe, todavía no sé si estoy bien, porque realmente pues no di nada, solamente entregué la que estaba fallando y me dieron una nueva, ¿no? Si quieres, al terminar lo repasamos. Es un caso ya muy en particular, no se resuelve vía miscelánea, sino más bien el apartado del anexo de los CFDIs. Pero sí, a lo mejor lo tienes que considerar como a cuenta de. Habrá que analizar el caso ya muy en específico para ver exactamente qué contrato hubo, qué calidad que se está devolviendo, qué te están regresando, cómo lo estás entregando. Es todo un tema. Yo creo que en un par de horas que me regales al final resolvemos tu consulta. Gracias. Sí. Por lo que se refiere propiamente al numeral 14, nos advierte, sí, perdón. De lo que son los reembolsos. Ajá. Ahí está. Gracias. Buenas tardes o días. Mi pregunta va básicamente en la ley de lavado. Ajá. En las actividades vulnerables está la administración de activos. Y la propia ley marca que si tienes relación laboral no te aplica. En ese supuesto de pago con cuenta de terceros, ¿sí aplica la obligación que tengo para registrarme como actividad vulnerable? ¿Y bajo qué fracción crees tú, qué concepto tendrías que identificarte como actividad vulnerable? Porque estos no son viáticos, ¿no? Es la administración de un recurso. Es en general, ajá. Entonces, la ley de lavado dice que si administras activos, así es, te aplica la ley. Sí, y siempre y cuando tengas la representación. Es decir, que tú tengas la oportunidad de verdad manejar los recursos. O sea, si a mí me dicen, oye, ¿tú asesoraste a una empresa para que se fusionara? En realidad no la asesoré. Y si les di la oportunidad de, oye, cubre tal artículo, así el asado, si se puede considerar como asesoría, vamos a suponer que sí. Pero en realidad el apartado que pretende hacer la ley antilavado es si yo en realidad la hice. No, yo no la hice, la hizo la empresa y el representante legal. Entonces, pero como el representante legal es subordinado, ya se deslinda. En el caso, por lo que entiendo, también si tú manejas recursos, por ejemplo, ya separaron el tema del outsourcing. Ya dijeron, oye, si es outsourcing, sí manejas recurso humano. Y ese sí lo tienes que dejar por separado. Ok, entonces ese sí, pero porque ya le agregaron una definición al concepto de ley, por ley antilavado, una de las casuísticas para determinar si es una actividad vulnerable o no. Sí, lo pregunto porque, por ejemplo, muchas veces en las empresas se hace el contrato de mandato para que un tercero lleve la representación, ¿no? Exacto. Entonces, si lleva la representación, quiere decir que sí está administrando el recurso. Exactamente. Entonces sí aplicaría la ley. Entonces sí aplicaría. También lo pregunto porque tendría que emitir yo un CFDI si no o si cobra el servicio, ¿no? Exactamente. Si la persona cobra el servicio, entonces sí le aplican. Aplicas esta regla miscelánea. Es correcto. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Siendo así, veríamos entonces en el numeral 14, por lo que se refiere a la expedición del CFDI a contribuyentes del RIF por enajenación de ventas del mes, que ya estamos acostumbrados, sus famosas ventas del mes o globales, y es que le siguen dando la facultad para que el RIF se maneje exactamente igual de como lo ha venido haciendo. El plazo para entrega
o envío al cliente del sector financiero, pues evidentemente a razón del volumen que se maneja exactamente igual que en años anteriores. Se queda también el comprobante fiscal que tiene que ser emitido por residentes del extranjero sin establecimiento permanente en el país, derivado de aquellos que pretendan deducir o acreditar fiscalmente y con base a comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin EP, establecimiento permanente en nuestro país, pudiendo realizar dichos comprobantes conteniendo los requisitos, ya sabes, que es la notita típica que te dan en el extranjero sin cumplir los requisitos que emana derivado del CFDI. Tomando en consideración que Modelo México del CFDI ha resultado base para que otros países vayan a incursionar idéntico a como lo está haciendo México a través de un comprobante fiscal electrónico. Y hay inclusive ya una especie como de cámara internacional en donde se le llamó a México como pionero del caso y en donde se están colgando países como Estados Unidos, Canadá, varios de Centro y Sudamérica, otros tantos de allá como Francia, Alemania, Inglaterra, y en donde nos dicen, oye, ayúdanos porque vamos a manejar ahora el CFDI exactamente igual de como tú lo estás haciendo. Está complicado porque lo que están haciendo ahora es debatiendo el tema de lo que son los impuestos internacionales. La globalización, yo lo vería más fácil. Oye, pues haz un CFDI a nivel internacional para que se pueda cruzar, como lo estás haciendo hasta hoy, con una factura del IVA de exportación, por ejemplo, cuando alguien exporta de cualquier país miembro de la OCDE, pues que lo maneje a la tasa del 0% y te quitas de problema. Y si no hay impuestos locales, pues evita el impuesto local de cada uno de los países. Lo están analizando, pero la tarea que nos tenemos que llevar es esta regla miscelánea que te dice, ya hombre, con el ticketcito que te dieron del hotel es suficiente y es un comprobante que reúne requisitos fiscales del extranjero hacia México, pues se va a acabar porque próximamente, tal vez máximo en 1 año y medio, 2, ya todos estos países van a contar con un CFDI de manera internacional. ¿Ok? Le van a llamar distinto, obviamente, pero por ahí va. En el numeral 17 nos advierte acerca de los comprobantes fiscales de centros cambiarios y obviamente todo el sistema financiero se quedan exactamente igual, mencionando lo que es compra o venta de ellos, ¿no? Que muchas veces pasa. Oye, es que fuimos a comprar dólares y me dieron un CFDI, ¿ya es deducible? No, hombre, si tú vas y con tu chequera en pesos compras dólares, el cargo es a moneda extranjera, cargas a moneda extranjera con abono a bancos, pero no es un gasto. El gasto es hasta que se lo das a la persona que va a viajar y te trae el comprobante del hotel o del taxi o lo que fuera. Entonces, siendo que aún y cuando sí hay un CFDI, pero ahora se advierte que es por compra o venta de divisas como tal. En materia del numeral 18, la expedición de comprobantes por administradoras de fondos de retiro, la cual se mantiene exactamente igual, afortunadamente, emitiéndose con la periodicidad del sistema de ahorro para el retiro. En numeral 19, los CFDIs expedidos por instituciones de seguros, que muchas veces es un verdadero lío, creo que las aseguradoras no han captado al 100%, pues sí siguen todavía manteniendo que tú contratas una póliza de seguro y te llegan cerca de 8, 9, 10, 11, 12 CFDIs, cuando en realidad debiera ser uno, con sus respectivos complementos de pago. Espero que esta ocasión sí les quede un tanto cuanto claro y que todo lo que se tiene que facturar va en un solo CFDI, independiente si es por coaseguro, reaseguro, corretaje, reaseguradoras y demás. Todo ello se queda en el mismo pastel. En el numeral 20 se queda igual también la expedición de CFDI por las facilidades de incluir erogaciones autorizadas en materia de lo que son también cajas de ahorro y crédito popular, exactamente igual, con el mismo uso de la adenda, pudiéndose incluir las erogaciones correspondientes en dicha adenda. En el numeral 21 se queda también igual para ciertas contribuyentes, personas físicas que llevan mis cuentas. Ese de mis cuentas y mi contabilidad van a empezarse todos a homogeneizar, ya va a desaparecer como tal mis cuentas, mi contabilidad se queda ya como la pionera y evidentemente va sobre la marcha de que todo este tipo de contribuyentes, cuando en el ejercicio no hubieran excedido alrededor de 4 millones, bueno, con certeza 4 millones de pesos, y que cómo van a llevar precisamente a cabo sus CFDIs a través de mis cuentas sin tener que propiamente utilizar el apartado del PAC. La expedición entonces de los CFDIs se quedan exactamente igual y el uso del archivo XML también se queda sin mayor alteración. Por el numeral 22,
El complemento de CFDIs en exportaciones definitivas de mercancías, también, afortunadamente, creíamos que esta era de las que se iba a mover, no se movió, se queda todas aquellas que utilicen el pedimento A1 de materia de comercio exterior, se tienen que identificar como tal exactamente con los complementos que dicta y que lo ha manejado así la Secretaría de Hacienda del SAT de años atrás. Por el numeral 23, el CFDI en operaciones en las cuales son traslativas de dominio de bienes inmuebles celebradas ante notario público, también de las más importantes, porque aun y cuando ya tiene año y medio, recordemos que ahora, antes pues decías, ¿y cómo vas a comprobar que acabas de tener un inmueble y que tiene un efecto fiscal para ISR y para IVA? Pues antes decías, pues serán las escrituras, ¿no? Ya no. Ahora, como estamos obligados en aquellas operaciones donde se transmite el dominio de un inmueble, un terreno, un local comercial, una casa, un lo que sea, cuando se celebra ante notario público, el adquirente de estos bienes tienen que comprobar precisamente el costo fiscal para efectos de cuando se venda, tengas un costo fiscal y no pagues el ISR sobre el total, a través precisamente. Gracias. Seguimos. Y entonces es evidente que si de alguna suerte este tipo de CFDIs le diéramos cabida a el hecho de que ya ahora, aparte de la escritura, voy a tener un CFDI correspondiente, pues en una de esas inclusive hasta va a ser más fácil el hecho de que me pretendan volar mi casa sin que yo me entere y que al rato ya estemos hablando de un problema más de identificación o de usurpación de identidad. Aquí queda pues todo lo que conlleva el apartado en materia de lo que es el manejo correspondiente. Por lo que se refiere propiamente a lo que es la expedición de comprobantes de operaciones del público en general, es importante más en el tenor de que le hemos estado pidiendo a la autoridad, ya llevamos prácticamente 2 años y medio o 3, donde le decimos, oye, hablas de lo que es el CFDI diario, semanal o mensual, ¿por qué no quincenal? Hay muchas empresas que les acomoda, o empresario pequeño que le acomoda quincenalmente. No, yo nada más quiero esas 3. Está bien, pero danos oportunidad de ser un poquito más versátiles en ese momento. Y evidentemente, bajo esa misma premisa, debemos de ser cautelosos por el hecho de que, no obstante, no se mueve ninguna de estas reglas y apartados, debemos de identificar que el RIF en particular puede elaborar el CFDI en forma bimestral, que lo ha hecho así en muchas ocasiones, pero es el único que le queda habilitado para estos efectos. Por lo que se refiere bueno, hay una disposición transitoria. Resulta ser que con base a esta regla, el 40º de disposición transitoria nos advierte que puedo seguir emitiendo un CFDI diario, semanal o mensual hasta el 31 de diciembre de 2019. Hablamos de ventas público en general, en el sentido de que se emitan comprobantes de operaciones precisamente con ellos, de acuerdo con la regla 27124. Entonces, en realidad, el hecho de que nos sigamos peleando con montos inferiores a 100 pesos, todavía lo vamos a batallar durante todo este ejercicio. Por lo que se pretende que tienes que dar un CFDI por el importe total de cada una de tus operaciones, sin importar el monto de menos o más de 100 pesos como tal, pero por lo pronto este año se queda exactamente igual. Del pago de contribuciones y gastos, transporte aéreo, pasaje y carga, le emiten propiamente una regla a ellos en particular para decir que tienen que estar obligados, quedan obligados a expedir ingresos percibidos y el CFDI correspondiente, que en ocasiones es un verdadero lío obtener el CFDI de la aerolínea. Debiera de haber un apartado mucho más fácil, como un Walmart, como un Chedraui, como muchas tiendas. Tú ingresas tus datos, descargas tu CFDI y ya. Ellos, las aerolíneas, se han quedado un poquito dispersas en ese sentido. Sí, por favor. Referente a la 27124. Ajá. En cuestión de lo que es la regla 261.2, que nos referimos al sector hidrocarburos y petrolíferos, sí. Mi pregunta es, ¿tiene la opción hasta el 31 de diciembre de emitir todavía a lo mejor un CFDI global semanal o mensual, ¿no? Así, en cambio, si yo quisiera ya implementar el emitir un CFDI por cada operación, literalmente tiene que ser por cada operación. Exactamente. Si viene alguien y compra 5 litros de gasolina, te doy el ticket y en automático máximo tendría que ser en 24 horas emitir la factura electrónica de ese movimiento. Porque no puede ser de permitir que pase todo el mes, al cierre del mes,
porque en teoría ya pierdes la facilidad del público en general. Por Exactamente. consiguiente, máximo tienes hasta 24 horas 24 horas. para emitir un CFDI. Es correcto. Entonces, por consiguiente, este es un trauma para las gasolinerías, porque al final del día tú tienes que preguntarle al cliente final